Bueno, pues cambian los acontecimientos para Sergio Ramos. Aquí no hay acuerdo con el Paris Saint-Germain. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, tal como publica L'Équipe en su edición de hoy, Sergio Ramos y el PSG no han alcanzado todavía ningún acuerdo. Se espera, por el contrario, que este se alcance en algún momento, en alguna parte del día o en alguna parte de los próximos días, pero de momento no hay ningún tipo de acuerdo. Se ha desmentido por parte de quien obviamente conoce muy bien lo que ocurre dentro del Paris Saint-Germain y afirma, en este caso L'Équipe, que Sergio Ramos y el Paris Saint-Germain todavía no han llegado a un acuerdo. ¿Y sabéis cuál es el punto de discordia? Efectivamente, exactamente la duración del contrato. El PSG pone un año más otro posible, pero no le da los dos que Sergio Ramos pedía. Y ahí es donde reside el punto de discordia que no permite de momento hablar de un fichaje oficial o de un acuerdo más o menos confirmado entre las partes. Lógicamente es exactamente lo opuesto a lo que comentaban ayer en Radio Montecarlo, quienes, bueno, pues a bombo y platillo anunciaban que efectivamente el ex central del Real Madrid ya vestiría la camiseta del Paris Saint-Germain a partir de la próxima temporada. Sin embargo, el equipo esta mañana ha salido a la palestra y ha dicho no tan rápido. Aquí no hay acuerdo porque el PSG y Ramos no terminan de ponerse de acuerdo precisamente en la duración del contrato. Exactamente lo mismo que le pasaba con el Real Madrid. Lógicamente, como señalaban ya en ABC, el jugador no terminaba de encontrar a quien le ofreciera esos 2 años. Y encima en el chiringuito, Juanfe Sanz decía que, si bien es cierto en la carrera por Ramos el PSG está un poquito por delante, también el Chelsea y el City andaban metidos en la carrera. Últimamente el Chelsea, un poquito anterior el City, pero las cosas van un poco en el mismo sentido. Parece que el Chelsea es el único que estaba dispuesto a darle esos 2 años, así que veremos a ver en qué acaba. Pero es que hay más. En Francia van aún más allá y, lógicamente, la gran competencia, entre comillas, de L'Équipe, que es Le Parisien, todavía va un paso por delante y afirma que el todavía no fichaje de Sergio Ramos divide y parte al vestuario del Paris Saint-Germain. Lo cual, lógicamente, ha llamado mi atención porque no es esa precisamente la imagen que yo tenía de un vestuario que iba a recibir con los brazos abiertos al Camero. Evidentemente, esta información cogedla con pinzas. Daos cuenta de que en un vestuario donde dicen en Le Parisien no todos los jugadores del Paris Saint-Germain veían necesaria la incorporación del ex capitán del Real Madrid, la división se habría hecho palpable. Y sin embargo a mí me llama la atención que estén Keylor Navas, Neymar, Di María, Sarabia, Pochettino, ya no solo hablando español, sino algunos de ellos ex compañeros del jugador, y resulte que vayan a dividir, que su llegada vaya a dividir al vestuario. A mí personalmente esto no me cuadra. Y además os digo otra cosa. Le Parisien es, ya me lo dijeron en su día, un medio que, al igual que pueda ser determinadas facciones del diario AS o diario Marca, siempre le interesa todo lo que le vaya mal o todo lo que suscite controversia en el Paris Saint-Germain. Es decir, que de alguna manera, antes de que ocurran las cosas, ya están creando problemas con lo que afirman. Y evidentemente todo lo que sea problemático dentro del Paris Saint-Germain, en Le Parisien le gustan hacerse eco de ello. Así que, personalmente, yo no pondría mucha fe en esta noticia porque, sinceramente, no creo que la llegada de Sergio Ramos, ni mucho menos, porque encima, por todo lo que hemos comentado, por la cantidad de español que se habla en el Paris Saint-Germain, me parece raro que vaya a dividir a un vestuario que, en mi opinión, le va a recibir por el contrario con los brazos abiertos, y más con el capo Neymar siendo el que más se está pujando por la llegada del jugador. Y como de centrales va hoy el asunto, otro que ha generado problemas, pero esta vez de manera indirecta porque no le podemos culpar por esto, es Rafa Varane y su presunto fichaje o posible incorporación al Manchester United. Pero aquí, como digo, Rafa Varane no es el problema. El problema es un Manchester United que quiere bueno, bonito y barato. El Manchester United se acaba de incorporar a una mega estrella como es Jadon Sancho, por la que acaba de dejar 90 millones en caja del Borussia Dortmund, y ahora quiere que el Madrid le venda a Varane por 45, 40, 50 millones. Claro, bueno, bonito y barato, ¿verdad? Así no funcionan las cosas. Evidentemente, si tú quieres incorporar a un central de primera categoría, a un top mundial, tienes que saber que te tienes que rascar el bolsillo. Pero claro, según informan,
Evidentemente el Manchester United tenía 150 millones de euros para traspasos, 90 se los ha dejado en Sancho y ahora encima quiere que les hagamos una rebaja por Rafa Varane. Evidentemente el Real Madrid y el equipo, los Red Devils, ya han empezado a negociar, pero lógicamente las posiciones de partida están muy alejadas. El Real Madrid no se apea de la burra y hace muy bien, no va a rebajar el precio de Rafa Varane solo para que al United le cuadren las cuentas. Aquí, amigo, todos tenemos que cuadrar cuentas, absolutamente todos. Y evidentemente, si Rafa Varane es un tipo que vale 70 millones, no se le baja ni un solo euro. Ni uno. Sería un error por parte del Real Madrid aceptar una oferta menor de 65 millones. Así que obviamente los 45-50 pretendidos por el Manchester United son un insulto. El Real Madrid no tiene que acceder a semejante petición porque desde luego para mí se estaría rebajando a un nivel vergonzoso. Vender a uno de tus mejores activos por debajo de 70 kilos sería una ridiculez. Y como el orden de los factores en este caso no altera el producto ni la importancia que le damos a la llegada de Mbappé, dejadme que ahora sí comience, pues lógicamente la serie, el serial de noticias de Mbappé que tenemos, que vienen básicamente de la mano del chiringuito de anoche. No son tantas como otros días, pero no menos por ello importantes. Muy, de hecho, importantes. Ayer Pedrerol volvía a dar un paso más allá, a subir la apuesta. All in, apostarlo todo al rojo. Y es que dice que todas las informaciones que iban encaminadas a orientar a un Mbappé diciendo que no iba a renovar, pero que iba a permanecer un año más en el Paris Saint-Germain, quedaban en papel mojado cuando Pedrerol decía que de eso nada. Mbappé jugará en el Real Madrid el próximo verano. Así de claro, rotundo, firme y tajante se mostraba Josep Pedrerol. Claro, automáticamente todos nos echábamos las manos a la cabeza. Y de hecho volví a recordar que se queda sin vacaciones para retransmitir el fichaje de Mbappé, no digo en directo, pero sí con inmediatez. Así que a partir de ahí, lógicamente, los madridistas volvemos a recuperar esa estima y ese ánimo, esa excitación por la incorporación de Mbappé. Y lógicamente nos volvemos a encomendar a quien es portavoz no oficial de Florentino y que es precisamente la persona, la voz autorizada en medios para hablar de cualquier cosa que ocurra con Mbappé. En este sentido yo creo que tiene mucha razón, estuvo explicándolo por qué y cuándo, que será precisamente cuando el jeque asuma que Mbappé no se mueve por dinero en esta operación, sino por cumplir un sueño, que a Mbappé le sobra con lo que tiene y con lo que va a ganar el Real Madrid y que no habrá oferta descomunal, como ayer decía Josep Pedrerol, que le haga cambiar de opinión. Ni 50, ni 70, ni 100. Aquí ya hay muchos sentimientos metidos dentro de este movimiento y Mbappé no se va a echar atrás. No se va a echar atrás y va a venir a jugar al Real Madrid. Así que nosotros tan contentos. Pero es que no solo dijo Pedrerol que Mbappé iba a llegar al Real Madrid este año, pasándose por encima y meándose literalmente en todas las informaciones que venían de Francia, que sabéis que apuntaban, como digo, a que Mbappé respetaría su último año de contrato con el Paris Saint-Germain jugando esta temporada en el equipo parisino. Pues bien, no solo desmintió eso y dijo que va a venir este verano, sino que encima dijo cuándo y en qué momento. Y fue un poquito más específico. Dijo, cuando el jeque comprenda que no todo en el mundo del fútbol, y seguramente ni en la vida, es todo dinero, sino que el jugador quiere cumplir un sueño. Es decir, que por más que le pongas 50, 60 o 70 en la mesa, no va a decir que sí ni va a cambiar de opinión, puesto que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid sí o sí, entonces es cuando aparecerá el Real Madrid. Pero hasta entonces el Real Madrid no va a lanzar ninguna oferta. Ni siquiera va a mover el teléfono, no va a descolgar el teléfono. No va a mover la mano por Mbappé. Cuando el jeque asuma que está perdido, es cuando aparecerá el Real Madrid. Y eso ocurrirá en agosto. El mes de julio será un mes de tira y afloja, según Pedrerol, entre el PSG y Mbappé. Mbappé y el PSG. Y en ese mes, el jeque tendrá que asumir que va a perder al mejor jugador del mundo. O por lo menos a uno de los mejores jugadores del mundo. Y que no tiene nada que hacer. Entonces, es cuando el Real Madrid estará al quite y automáticamente pondrá el dinero sobre la mesa. Lo que sea. 100, 125, 150, 75... algún jugador, lo que sea. En ese momento es cuando el Real Madrid irá por Mbappé. Es decir, agosto será el mes de la ofensiva final. El mes de ir a fichar a Mbappé. El mes de dar el paso. Y el mes en el que seguramente será anunciado.
Lógicamente va a ser un mes largo y vamos a hablar mucho de ello. Pero es más que evidente que Pedrerol, con esta seguridad con la que lo afirma, algo sabe. Si acaso, por cierto, se torciera el fichaje de Mbappé, dejadme que os diga que ya le han buscado un sustituto no a Mbappé, sino ni más ni menos que a Karim Benzema. Se trata de las últimas palabras de Cesc Fàbregas, el exjugador del Barcelona, jugador del Mónaco, quien se descolgaba diciendo que Harry Kane sería un magnífico sustituto para Karim Benzema. Y precisamente aludía a la cantidad de comentarios y rumorología que hay en el mundillo dentro del fútbol, fuera de los medios de comunicación, diciendo precisamente que Harry Kane es uno de los tipos que mejor y más duro trabaja dentro del espectro futbolístico, que todo el mundo habla muy bien de él, como un auténtico profesional, y ni más ni menos que sería un ideal recambio de Benzema, que, por otra parte, y dicho sea de paso, no es un recambio fácil, no es un jugador cualquiera al que se le pueda buscar un sustituto de la noche a la mañana. Por eso Harry Kane tiene la talla como para reemplazar al que, en mi opinión, ha sido el gran líder de Francia, de la selección francesa, en esta pasada Eurocopa. Hombre, obviamente no tengo que decir que a mí me encantaría que llegara Harry Kane, creo que es un gran jugador. Lo único que sí es cierto que tengo mis reservas acerca de las lesiones y su condición física. Sabéis que si de algo ha sufrido Harry Kane ha sido precisamente de los tobillos. Es un gran problema que ha arrastrado siempre, que me recuerda en cierto modo a Gareth Bale y que lógicamente puede pasarle factura. Pero si está bien, el jugador es un pedazo de jugador. Es un pedazo de delantero que te va a asegurar 40-50 goles por temporada tranquilamente. Si está, como digo, al 100%, lo que ocurre es que al final, pues lógicamente pasan las cosas como pasan y no es tan fácil. Pero, por ejemplo, un entrenador tan exigente como Mourinho habla de Harry Kane maravillas. A nivel de profesionalidad, a nivel de trabajar duro. O sea, es un tipo con el que siempre puedes contar y que nunca te va a fallar. Y, lógicamente, ese tipo de jugadores tienen que estar en el Real Madrid. Ojalá lo estuviera, creo que no. Lo veo difícil. Pero a lo mejor algún día, quién sabe. El que está, pero seguramente no estará, o por lo menos como parte del futuro inmediato del Real Madrid, o por lo menos eso es lo que dice su dramática pérdida de valor de mercado, es Marco Asensio. El otro día repasaba, por así decirlo, un poco por encima los números, los datos de algunos jugadores del Real Madrid. Os hablaba de Vinicius, de su valor de mercado, os hablaba de Miguel Gutiérrez, de Antonio Blanco, cómo se han disparado en el mercado, y me tropezaba con un dato demoledor, y es el del paso hacia abajo, en vertical prácticamente, que ha dado el valor de Marco Asensio en estos últimos 2 años. 3 años, para ser más exactos. En octubre de 2018, Marco Asensio era un jugador que valía 100 millones de dólares. A día de hoy, en 2021, Marco Asensio es un jugador que apenas alcanza los 35, 30 millones de euros, 38 millones de dólares. Dramático. Es absolutamente dramática la pérdida de valor de un jugador que en su día, recuerdo, estuvo llamado a ser el gran sustituto de Cristiano Ronaldo, dicho por él mismo. Dicho por el propio Cristiano Ronaldo después de un magnífico partido. Quiero recordar que el de la Supercopa frente al Barça con un gol espectacular, y si no cualquier otro, porque Marco Asensio para aquel entonces jugaba increíble. Pero por aquel entonces no sabíamos que era un jugador que adolecía de consistencia, que es la gran crítica al jugador balear. Obviamente su decisión de ir con los chavales de la selección olímpica no ha sido la mejor, no es la que más le va a ayudar en su futuro en el Real Madrid, pero es una decisión personal que él ha tomado, y los madridistas, pues de alguna manera, nos quedamos un poco con el mal sabor de boca de que no va a poder pelear en condiciones de igualdad con el resto, precisamente porque no va a estar en los primeros días con Ancelotti, que para mí son vitales para tener un puesto en el Real Madrid. Así que obviamente no puedo incluirle dentro del futuro del Real Madrid, del equipo blanco, porque no es el jugador que tiene el compromiso suficiente como para voltear esa situación, y seguramente tampoco su precio de mercado. Y hablando de precios, por cierto, dejadme que me haga eco de una noticia que salía ayer, que venía precisamente de la mano de un periodista francés, de Les Merengues, así se llama, parece ser el programa, la verdad es que no tenía constancia, pero creo que ese es el nombre, y el periodista, que era Mohamed Boufassi, que ya en alguna otra ocasión he hablado de él, haciéndome eco de alguna noticia que ha comentado acerca de Mbappé, pues se atrevía a arrojar lo que va a ser el precio en el que Real Madrid y PSG acuerden la llegada y el traspaso del jugador de Bondy.
lo fija ni más ni menos que en 125 millones de euros. Efectivamente no es tan alto como se presumía en un principio, no son los 150 millones de los que se hablaba, pero tampoco los 75 que se llegó a decir que el Real Madrid pagaría más un jugador, tampoco los 100 que comentaba Pedrerol. Pedrerol, sabéis que decía que el Real Madrid no iba a tirar la casa por la ventana por Mbappé, no porque no le quieran, sino porque lógicamente estando en el último año de contrato es más que evidente que el Real Madrid puede tirar el precio a la baja. Es decir, no regalado, pero sí ninguna locura. No 200 millones, no 150, ni cosas de ese tipo. A no ser que el PSG entre en modo suicida y prefiera perder al jugador gratis a bajarse de la burra y decir, no le vamos a poner un precio desorbitante porque evidentemente no va a comprarlo el Real Madrid y lo vamos a perder. En ese caso, si están en modo suicida, lo harán. Pero el sentido común, la experiencia de muchos años, lógicamente, le dice a este periodista y a mí particularmente que 125 millones, 130, 140 sería un rango de precio asumible para el Real Madrid. Incluso un poco más bajo en cash si se mete algún jugador en la operación que al Real Madrid, además, dejadme que os diga, le vendría de maravilla. Le vendría de maravilla precisamente porque en este año nos tenemos que quitar como 6, 7, 8 jugadores de encima. Así que veremos a ver en qué precio se fija todo. Y ahora saliéndonos un poco del guión establecido, como parte lógicamente de las fechas en las que estamos, con el mercado abierto, traspasos, idas y venidas, lógicamente ahora otra de las grandes noticias que espera no solo Florentino Pérez, sino también todos los madridistas tras la que ayer escuchamos de que el Tribunal de Madrid le había dado otra vez en los morros a la UEFA, pidiéndole que no sancione y retirando cualquier tipo de sanción ya impuesta a cualquier miembro de la Superliga, lo que lógicamente iba por los clubes ingleses, pues obviamente estamos ya a la espera de que la última instancia, la Curia Europea, se pronuncie acerca del formato del campeonato y de si es compatible con las leyes europeas, que evidentemente lo es, puesto que ya la Euroliga de baloncesto está creada y está creada precisamente sobre la base que se quiere crear la Superliga. Así que precisamente por ello estamos todos esperando una sentencia favorable que lógicamente tiene que salir, no digo que en breve, con estas fechas de verano, pero tampoco creo que sea muy lejos. Evidentemente el proyecto de la Superliga tiene, en mi opinión, un punto de salida claro que será a partir de que la Curia Europea determine que efectivamente es legal y entonces Florentino se pondrá otra vez manos a la obra para reavivar un proyecto que lógicamente se quedó un tanto parado, muerto, aparcado por el hecho de que muchos tenían dudas acerca de su legalidad, pero lógicamente últimamente con las noticias que tenemos, pues lo que vamos pensando cada vez más es que no solo tiene viabilidad, sino que tiene cabida y que va a ser un proyecto real mucho antes de lo que pensamos. Así que lógicamente yo estoy esperando que en este último cuarto del año incluso pudiéramos ya ver algo más específico, es decir, calendario, grupos o lo que sea, o por lo menos el anuncio de que todo va bien, todo está en marcha y que se va a empezar a trabajar en ello lo antes posible. Así que ojalá que ocurra, ojalá que así sea y ojalá que lo veamos. Y volviendo lógicamente a la actualidad de nuestro equipo, de lo que es la plantilla, la web del Real Madrid ya ha publicado de manera oficial, comenzando precisamente con el mes de julio, mes en el que todo volverá a la normalidad, todos volverán al trabajo, la plantilla oficial del equipo, en la que, como apreciaréis, hay 29 jugadores, puesto que se ha contado con los que han vuelto como cedidos, es decir, Gareth Bale, Luka Jovic, Odegaard, Kubo, Brahim, Ceballos y Vallejo ya son oficialmente otra vez jugadores del Real Madrid a vistas de la página web del equipo. Obviamente, como muchos os imaginaréis, muchos de estos jugadores, casi todos diría yo, se van a marchar. Evidentemente el Real Madrid tiene que dar de baja 29 para quedarse como mucho con 25, que es el número que puede inscribir en la liga. Evidentemente los otros 4 se tienen que marchar. Por ejemplo, Gareth Bale, Odegaard y posiblemente Vallejo pudieran ser una excepción y se quedaran, pero Jovic, Kubo, Brahim y Ceballos tienen su destino fuera del Real Madrid.
Por ejemplo, Jovic yo lo veo más traspasado que otra cosa. A Kubo y a Brahim los veo cedidos. Concretamente el caso de Brahim, yo os lo decía ayer, que está a puntito de anunciarse su acuerdo con el Milan. Y en el caso de Ceballos, en mi opinión, una venta será lo más probable que ocurra, porque ya dijo el propio jugador que no quiere otra fórmula de cesión. El problema con Ceballos pues es que no ha terminado de explotar, su precio no se ha terminado de disparar y al final será una venta pues muy rácana. Pero en cualquier caso, ahí está la plantilla oficial, ya la podéis consultar. Evidentemente, cuando vuelve el mes de julio, ya todos los jugadores tendrán que volver, lógicamente, a los entrenamientos y al día a día, lo cual me parece bastante razonable. Sabéis que Ancelotti los ha llamado bastante antes de lo que lo iba a hacer Zidane, que iba a ser para el 11 de julio. Y bueno, pues salvo los que están metidos y enredados en Eurocopas, Copas de América, etcétera, etcétera, que tendrán un poco más de descanso, los demás el próximo lunes 5 de julio empezarán a trabajar bajo el mando de Ancelotti. Lógicamente, con 29 jugadores, los que están ahora mismo bloqueados y taponados en su camino al primer equipo y que sin embargo se merecen una ficha en el mismo son Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, que ya sabéis, se venía comentando que se quería darle una ficha en la plantilla en el primer equipo gracias a las buenas actuaciones que habían tenido en el tramo final de la temporada. Sin embargo, esto de momento no se puede producir y mientras tanto no salgan jugadores, evidentemente estos dos jugadores no van a tener sitio en el primer equipo, lo cual es ciertamente preocupante y triste, pero las cosas son como son y al final el Real Madrid no puede simplemente dar una patada en el culo a los jugadores que están y echarlos, tiene que colocarlos en algún sitio con las mejores fórmulas posibles, es decir, préstamos o traspasos. Hasta que esto no ocurra, Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco quedarán fuera del primer equipo. El problema es que estos dos jugadores tienen ofertas del extranjero, tienen ofertas de muchos equipos de Europa y lógicamente alguno podría terminar pescando y alguno de los jugadores mordiendo el anzuelo. El Arsenal, por ejemplo, está interesado en Miguel Gutiérrez, el jugador tiene contrato hasta 2024, son 40 millones de cláusula y lógicamente podría sonar también para marcharse en el caso de que no le viera salida a quedarse en el Real Madrid. Quizá a lo mejor por ello es por lo que estamos escuchando tanto el fichaje, presunto interés del Real Madrid por Spinazzola, mejor dicho. Hombre, yo me gustaría que no fuera así, me gustaría que Miguel Gutiérrez no fuera otro Reguilón y se quedara en el equipo. Y 3/4 de lo mismo pasa con Antonio Blanco, un jugador con un potencial enorme que muy probablemente o podría ser, quién sabe, si no termina vistiendo otra camiseta, si no ve efectivamente salida en el Real Madrid. Y es la gran barrera, la gran muralla a la que se enfrentan muchos canteranos del equipo blanco, pero no de ahora, sino que desde hace por lo menos 40 años que yo veo fútbol. Mejor dicho, 35, porque 40 era la quinta del buitre, que era otra historia. Y hoy precisamente el Nápoles, según comentan informaciones que pasan por ahí de idas y venidas, ha puesto a la venta a un viejo conocido del Real Madrid, conocido precisamente porque ha sonado para otros mercados de fichajes e incluso para este. Se trata de Fabián Ruiz, que según Sport, bueno, pues está a la venta y el Nápoles, pues dicen que le pide o pide por él unos 70 millones de euros, puesto que tienen que recaudar cerca de 100 millones. Lógicamente sería su venta estrella y con el jugador con el que prácticamente cubrirían la cifra que quieren cubrir. Y lógicamente, puesto que está a la venta, automáticamente se ha asociado al Real Madrid con una posible compra del jugador. Siendo cierto que Ancelotti le conoce, que Fabián Ruiz ha estado vinculado al Real Madrid, lo cierto en el día de hoy, 2 de julio de 2021, el Real Madrid tiene cero interés en Fabián Ruiz. El Real Madrid tiene ahora mismo una única prioridad que se llama Kylian Mbappé, que si no viene este año, vayamos a dejar la puerta abierta por si acaso, tendrá que revisar su objetivo, girar el periscopio y marcarse otro gran fichaje para la delantera. Punto. Si acaso todo va bien, entonces el Real Madrid, como comentaba ayer, podría reforzar su centro del campo con un León Goretzka, con un Nicolo Varela, con un Locatelli, pero parece que Fabián Ruiz no entra dentro de ese cupo de posibles futuribles jugadores del equipo blanco. Lógicamente me da pena porque sí que sé que es un jugador súper talentoso que podría aportar muchísimo al ataque, incluso ya no al centro del campo, al ataque del Real Madrid, directamente, porque Fabián tiene llegada, tiene gol, tiene ideas, tiene ambición, tiene talento, una pierna izquierda exquisita.
pero lógicamente no está dentro de las quinielas y sinceramente a pesar de esta información no creo que el Real Madrid vaya siquiera a intentar nada. Porque precisamente tiene por delante a otro jugador como León Goretzka, por el que sabéis que el Real Madrid ha mostrado cierto interés, según Sport 1 en Alemania, pero que lógicamente no es el único pretendiente que tiene el musculoso jugador del Bayern de Múnich. Resulta que ahora se une también el Manchester United, que parece que como si no fuera suficiente con pagar 90 millones por Jadon Sancho, ofrecerle las sobras al Real Madrid por Varane, ahora querría también incorporar al jugador del Bayern de Múnich para su centro del campo. Evidentemente se sale de presupuesto. Obviamente León Goretzka, estamos hablando de un jugador que tiene un precio de mercado bastante elevado, lo suficiente como para que el Manchester United, que ya va un poco justo después de lo que se ha dejado, por otro lado, en un magnífico jugador, porque otra cosa no, pero Sancho es un muy buen fichaje. Además ya le habían pretendido el año pasado y estuvieron muy cerca de conseguirlo, pero claro, León Goretzka son 26 años y son 70 kilos. Si sumas uno u otro ya son 160, ya te sales del presupuesto, que teóricamente son 150, y además, si todavía quieres a Rafa Varane, por barato que te salga, te vas a más de 200. Con lo cual yo personalmente no creo que vaya por él. No creo, ahora ya lo que ocurra no lo sé, pero yo personalmente creo que si el Real Madrid se le da todo bien, no debería descartar el luchar por un jugador que aporta mucho físico, mucho músculo al centro del campo del Real Madrid y hacer y pelear esa carrera con el United, que ahora parece que se quiere hacer con todo el mercado, se quiere convertir en el Chelsea de 2021, por algún motivo que no sabemos. Bueno, aparte lógicamente de las ambiciones que puedan tener, pero claro, se estrellan con la realidad de las finanzas. Así que bueno, en definitiva veremos a ver cómo queda, porque parece que también nos quieren levantar a Goretzka. Y por el que desde luego no se matan, por el contrario, en el mercado es por un Reinier que se ha oficializado irá a los Juegos Olímpicos con Brasil. Pues hombre, una vez que me he estado pronunciando en un sentido muy concreto y específico con respecto a los jugadores del Real Madrid que van a los Juegos Olímpicos, no en el caso de Kubo, donde entiendo que hay otra serie de motivaciones por las que se le deja marchar, más de marketing que otra cosa y sobre todo por la mala suerte que ha tenido con las cesiones en este año, es Reinier. Claro, Reinier es un caso un tanto diferente porque en principio el Real Madrid le va a dejar donde está, o sea, el Real Madrid no tiene en principio idea de cambiar nada, ni de mandarle a otro equipo, ni de cambiar la cosa, pero sí es cierto que si yo fuera él, personalmente, no me iría. No me iría. Si estoy en el Borussia Dortmund, intentaría convencer a mi equipo de que este año sí quiero marcar un antes y un después. Ir a los Juegos Olímpicos, incluso con oportunidades de jugar, no te aporta nada. Estás jugando con jugadores con los que normalmente no juegas, en un sistema que normalmente no juegas, y allí no estás convenciendo a nadie. Puedes estar deslumbrando al mundo que cuando vuelvas a la dura realidad de tu equipo te darás cuenta de que todo ha sido una pérdida de tiempo. Yo si fuera Reinier me quedaba en el Borussia Dortmund para marcar un antes y un después y demostrar a todo el mundo que mi compromiso es sincero y que voy con todo. Voy con todo, precisamente con el objetivo a largo plazo de volver al Real Madrid si es que está interesado en ello. Evidentemente esto no le hace ningún favor. Personalmente creo que no le hace ningún favor. Así que me da mucha pena porque Reinier es un jugador que creo que tiene mucho talento, pero me parece que va a correr la misma suerte que los Vinicius, Rodrigo e incluso peor, porque sería hasta fuera del Real Madrid. Así que veremos a ver qué desenlace tiene todo esto.